Bolivia enfrenta una grave crisis económica marcada por la escasez de dólares y combustibles. La falta de divisas ha afectado gravemente el abastecimiento de productos clave, especialmente en sectores como la agricultura, minería y transporte. Más de 60 sectores sociales, incluyendo trabajadores y campesinos, han salido a las calles para exigir soluciones estructurales. El desabastecimiento de combustible ha tenido un impacto directo en la producción agrícola, especialmente en el oriente del país, donde se concentra gran parte de la producción. Los precios de los insumos para la minería han aumentado considerablemente, afectando a uno de los sectores más importantes de la economía boliviana. A pesar de las protestas y el descontento social, el gobierno de Luis Arce ha implementado medidas paliativas, como aumentar la distribución de combustible. Estas medidas no han resuelto el problema de fondo, ya que la escasez de dólares sigue siendo una de las principales causas de la crisis. El gobierno ha priorizado el abastecimiento de combustible para ciertos sectores esenciales, pero esto ha generado críticas por no abordar las causas estructurales del desabastecimiento. La crisis ha generado un clima de tensión social, con paros, bloqueos y manifestaciones que han paralizado el comercio en varias regiones del país. La situación económica ha empeorado desde el 2023, generando un descontento generalizado entre la población, que exige respuestas más eficaces del gobierno. La crisis económica de Bolivia no es un fenómeno aislado, sino que está profundamente relacionada con su dependencia de las exportaciones de recursos naturales. El país depende principalmente de la venta de gas y minerales, lo que lo hace vulnerable a las fluctuaciones del mercado internacional. La caída de los precios internacionales del gas natural ha reducido significativamente los ingresos del Estado boliviano. La caída en los ingresos de divisas ha afectado la capacidad del gobierno para importar productos básicos, como combustible y alimentos. La falta de reservas internacionales ha hecho que el gobierno se vea incapaz de estabilizar la economía, lo que genera incertidumbre. El modelo económico del MAS, centrado en la nacionalización ligera, no ha logrado diversificar la economía o reducir su dependencia de los recursos naturales. A pesar de la retórica de soberanía económica, el país sigue siendo vulnerable a los vaivenes de la economía global. Bajo el capitalismo en los países más dependientes, no se puede llevar a cabo la diversificación de la economía sin expropiar a los capitalistas y destruir su Estado, sustituyéndolo por uno de los trabajadores. En el 2024, la producción diaria de gas natural en Bolivia cayó a prácticamente 32 millones de metros cúbicos, lo que representó una disminución de casi el 14% en las exportaciones respecto al año anterior, y una reducción del 20% en el valor de las exportaciones de gas natural. El gobierno de Bolivia correctamente ha rechazado un acuerdo con el FMI, pero eso es insuficiente si se deja los medios de producción en manos de los capitalistas. La economía boliviana ha experimentado una inflación creciente, lo que ha afectado el poder adquisitivo de la clase trabajadora y los sectores populares. El FMI proyecta que la inflación en Bolivia alcanzará el 15.8% en el 2025, más del doble de la estimación oficial del gobierno, que era del 7.5%. Los sectores productivos nacionales, como la agricultura y la minería, se ven cada vez más afectados por la falta de insumos y materiales importados. Las políticas de ajuste económico promovidas por el gobierno, aunque moderadas, no han logrado generar un crecimiento económico sostenido ni una redistribución de la riqueza. La crisis económica en Bolivia está relacionada con un contexto global de inestabilidad, donde el capitalismo mundial enfrenta serias tensiones, especialmente en el comercio internacional. El gobierno de Luis Arce, heredero del MAS, intenta gestionar la crisis desde dentro de los límites del sistema capitalista, lo que no ofrece soluciones reales para los trabajadores y el pueblo boliviano. La escasez de combustibles y el aumento de los costos de producción han provocado que los trabajadores y campesinos se movilicen en protesta por la situación económica. Los sectores más afectados incluyen la agricultura en el oriente boliviano, donde los campesinos enfrentan la pérdida de cultivos debido al desabastecimiento de insumos. Los mineros, otro sector clave de la economía boliviana, también se han sumado a las protestas debido al alto costo de los insumos necesarios para su actividad. La falta de combustible ha afectado tanto al transporte de mercancías como a la producción, generando un descontento generalizado en la clase trabajadora. Las protestas han sido especialmente intensas en las regiones productivas del país,
donde los trabajadores exigen soluciones inmediatas y eficaces al gobierno. Los trabajadores no solo luchan por mejores condiciones laborales, sino también por una solución estructural a la crisis económica y el desabastecimiento. La movilización ha involucrado paros, bloqueos y marchas que han paralizado el comercio en varias regiones, mostrando el poder de la clase trabajadora. A pesar de las medidas gubernamentales de distribución prioritaria de combustible, las movilizaciones continúan, evidenciando la insatisfacción con las soluciones temporales. La clase trabajadora y los campesinos bolivianos están demostrando una creciente disposición a tomar la calle para exigir cambios profundos en la política económica y social del gobierno. El gobierno de Luis Arce ha respondido a la crisis económica con medidas superficiales, como el aumento de la distribución de combustible y el racionamiento de productos esenciales. Sin embargo, estas medidas no abordan las causas estructurales de la crisis, como la dependencia del modelo extractivista y la falta de divisas. Arce ha priorizado la estabilización del mercado interno sin cuestionar el sistema capitalista que lo sostiene, lo que limita la efectividad de sus respuestas. La implementación de soluciones temporales, como la distribución de combustible solo a sectores esenciales, ha generado críticas por no beneficiar a la mayoría de la población. Aunque el gobierno afirma que la crisis se debe a factores externos, no ha tomado medidas drásticas para transformar la estructura económica del país. La falta de un plan económico que desafíe al gran capital y a las transnacionales refleja la incapacidad del gobierno para enfrentar los intereses imperialistas. En lugar de aprovechar la movilización popular para avanzar hacia un cambio estructural, Arce ha elegido mantener el rumbo del capitalismo, lo que agrava la situación de las clases trabajadoras y campesinas. Gobernar bajo las reglas del capitalismo no resuelve las necesidades de las masas. Las promesas de cambio se diluyen en la administración de la miseria. El fracaso en mejorar las condiciones de vida genera frustración, desilusión y rabia en sectores populares. Esa decepción se convierte en un terreno fértil para el crecimiento de la demagogia reaccionaria. La historia enseña que cuando la izquierda no rompe con el capital, abre las puertas al avance de la ultraderecha. Así ocurrió con Milei en Argentina. De no superar el capitalismo puede surgir un Milei o un Pinochet. Bolivia no es inmune a este peligro. La polarización social, combinada con el desgaste del MAS, puede ser aprovechada por fuerzas más abiertamente reaccionarias. La crisis económica, la corrupción y el reformismo alimentan ese riesgo. La ultraderecha se presenta como una falsa respuesta frente al descontento, canalizando el odio contra los trabajadores, los indígenas y los sectores más oprimidos. Mientras tanto, los capitalistas siguen siendo los verdaderos beneficiarios de la crisis. Solo una ruptura clara con el reformismo y el capitalismo puede ofrecer una salida para los trabajadores y el pueblo. Es urgente construir una alternativa de clase, socialista y revolucionaria. De lo contrario, el descontento social puede ser secuestrado por proyectos autoritarios y neoliberales aún más agresivos. La responsabilidad histórica recae en quienes luchamos por una auténtica transformación socialista de Bolivia. La crisis demuestra que el capitalismo solo ofrece miseria y dependencia. Bolivia necesita una alternativa basada en los trabajadores y campesinos pobres. Esa alternativa debe romper con la oligarquía nacional. No se trata de administrar el capitalismo boliviano, sino de construir una nueva sociedad sin patronos. Solo un programa socialista puede resolver las necesidades del pueblo. La tarea es organizar comités obreros y campesinos para preparar esta salida.